del primer tramo de la segunda parte, ¿sí? Cuando veamos nulidades, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Estamos todos, todas? ¿Sí? Bueno, en la clase anterior habíamos comenzado, ¿sí? A hacer un paneo respecto a las manifestaciones en sentido amplio que tiene la administración. Ya habíamos visto su organización, ya habíamos visto las relaciones jurídicas, la titularidad de los habitantes, ya habíamos visto, vuelvo a repetir, su organización, pero ahora nos toca por estudiar, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones, ¿no? En donde la administración pone en juego, ¿sí? Sus potestades y donde se pone en juego en esas relaciones jurídicas los derechos y garantías de los particulares. La manifestación de la administración pública, podemos decirlo, ¿sí? Es si se me permite la metáfora, es poliédrica, o sea, tiene muchas caras, ¿sí? Y es múltiple, ¿sí? El ejercicio de la función administrativa, que es la columna vertebral sobre la cual se ordena el estudio de nuestra materia, el derecho administrativo, ¿sí? Va a tener, o tiene, perdón, para ser correctos, múltiples manifestaciones, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan? Habíamos visto que el concepto de hecho, habíamos visto el concepto de acto, habíamos empezado a hablar también de los efectos que pudiera tener o no, no solamente los hechos, los actos, sino la inactividad, ¿sí? Los habitantes, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos frente a la administración, ¿sí? Un conjunto, ¿sí? De situaciones que estatuyen relaciones jurídicas y que afectan nuestra esfera. Habíamos visto y empezado a distinguir entre acto y hecho, ¿sí? Partiendo, ¿sí? De la noción de acto y de hecho inscripta o regulada en el Código Civil y Comercial. ¿Qué entendíamos por acto por hecho? ¿Me lo pueden recordar? De los actos jurídicos decíamos que era la manifestación de voluntad que crean o extinguen relaciones jurídicas. Bien, exactamente. Y el hecho representa, ¿sí? En torno a la distinción relevante que voy a hacer, es que precisamente pueden existir hechos, o sea, comportamientos materiales, ¿sí? Humanos o de la naturaleza, que suceden sin tener consecuencias jurídicas, ¿sí? Vivimos atravesados por esa realidad. Ahora bien, nosotros nos debemos circunscribir a los que generan efectos jurídicos, trazando el punto de común con los actos jurídicos, van a ser estos comportamientos o hechos de la naturaleza o materiales que generen efectos jurídicos, es decir, creen, modifiquen o extingan derechos. Ahora bien, lo que nos puede servir, como muy bien lo dijo la compañera, perdón, ¿quién fue que se me fue en los cuadritos? ¿Quién dijo la definición? Agostina, profe. Agostina, gracias Agostina. Miren, voy a ser un poco contradictorio entre lo que es mi deseo como profesor y yo a veces estoy terminando la maestría de Derechos Humanos y a veces también me desconecto y escucho, así que bueno, no, porque me están quedando pocas caritas de personas reales. No dejamos de ser personas jurídicas. No sé, son de existencia, no visible. Bueno, muy bien. A lo que dijo Agustina, vamos a trasladarlo al derecho administrativo, ¿sí? Y vamos a empezar, si ustedes me permiten, por los hechos administrativos, ¿sí? Para diferenciarlos de los actos.
los hechos administrativos, ¿sí?, son los comportamientos materiales que tiene la administración y que son susceptibles de generar efectos jurídicos. Habíamos visto, por ejemplo, si hacemos un ejemplo, el transcurso del tiempo, ¿sí?, puede cerrar, ¿sí?, por ejemplo, la posibilidad de efectuar un reclamo o un recurso. Ese paso del tiempo, ¿sí?, es un hecho, ¿sí?, genera un efecto jurídico. Un ejemplo, estoy dando ejemplos, la pérdida de un expediente, ¿sí?, donde no interviene la voluntad ni la declaración de una persona, sino puede perderse o extraviarse o dañarse por, no sé, por un hecho de la naturaleza, genera un efecto jurídico, ¿sí? La reconfiguración de la tramitación, los tiempos en que se va a sustanciar, las responsabilidades que son, ¿sí?, emergentes de esa situación, ¿sí? Juan, ¿por qué lo dejaste al aire libre el expediente? Digo, eso son hechos jurídicos, ¿sí? Y todos estos hechos, o en la gran mayoría, ¿sí?, están dentro de, para distinguirlos, entre hechos que son lícitos e ilícitos, ¿sí? Nos vamos a circunscribir en la definición de los hechos lícitos, es decir, aquellos que comportamientos materiales, ¿sí?, que generan efectos jurídicos. Después vamos a analizar, ¿sí?, a renglón seguido de cuando veamos el concepto de acto, que existen comportamientos materiales ilícitos, ¿sí?, que son las que se conocen como las vías de hecho, ¿sí?, que se encuentran reguladas en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549. Bueno, muy bien. Agostina muy bien nos dijo la definición de acto jurídico, ¿sí?, como una manifestación de la voluntad, ¿sí?, que crea, modifica y extingue. Eso en el plano del derecho privado nos lleva naturalmente, por su, en primer lugar, en términos de estudio, es la primera aproximación que tenemos, ¿sí?, como estudiantes. También es cierto en el curso de Derecho Privado, que forma parte de nuestra vida cotidiana, una expresión bastante cotidiana, por decirlo de algún modo, o recurrente, y nos tienta a traspolar, como en tantas otras ocasiones, ese concepto al ámbito del derecho público, en particular el derecho administrativo, a lo cual inmediatamente cabe preguntarse si esa esa operación de traspolarlo es realmente útil o realmente aplicable para el caso concreto. Y la verdad que existe un contenido y puntos en común, pero como siempre vamos a terminar diciendo, existen, ¿sí?, principios, regulaciones específicas en el derecho administrativo, ¿sí?, que dan lugar al contorno y a la configuración de un concepto independiente de acto respecto al derecho privado. Como dice García de Enterrías, que me gusta esa analogía, que es un poco alguna corriente historiográfica que se llama la microhistoria, ¿no? Dice que García de Enterrías y Tomás Fernández nos dicen que el acto administrativo, en definitiva, se constituye como un microcosmos, ¿sí?, de la propia historia de la administración, ¿sí?, la configuración del derecho administrativo moderno. Toda vez que a partir del análisis del acto, ¿sí?, vamos a poder trazar, ¿sí?, todo un trayecto de evolución doctrinaria y legal, y también, vale decirlo, como dijimos, que si bien existen un conjunto de manifestaciones, ¿sí?, de la actividad pública, es el acto administrativo, como expresión de voluntad específica del Estado, una de las más importantes, ¿sí? La evolución conceptual o doctrinaria, la primera vez que aparece la noción de
acto administrativo es en 1812, ¿sí? En Francia, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que ver, que en realidad la dogmática que se va generando a partir del derecho francés y que después pega un gran salto conceptual, ahora lo vamos a decir, en el derecho administrativo alemán, es que en analizar, ¿sí?, el acto administrativo, ¿sí?, estamos configurando un régimen jurídico particular. Está atravesado, obviamente, por la idea de separación de poderes, ¿sí? La configuración específica, como ustedes habrán visto o están viendo con el doctor Manberti, sobre el contencioso administrativo. Es decir, que existe sobre la base de la exorbitancia, ¿sí?, y la soberanía que emana del Estado, y atento a la legalidad con la cual debe comportarse como vicario de la voluntad popular, la necesidad de que esa actividad que genera efectos jurídicos esté sometida a un juzgamiento específico, ¿sí?, ante el contencioso administrativo. ¿Se entiende? Esa configuración por esas particularidades y donde la manifestación de la actividad estatal sobre la base de un régimen exorbitante, donde está interviniendo el interés público, ¿sí?, pero a la vez genera efectos jurídicos en los terceros, requiere un régimen específico. Ese régimen específico, en definitiva, por eso lo del microcosmos de García Enterría, es lo que constituye el derecho administrativo. Y así empezó a elaborarse y girar la actividad de estudio y la actividad jurisdiccional que constituyó lo que hoy conocemos como derecho administrativo, teniendo como punto culmine el acto, ¿sí? Más adelante, en términos conceptuales, la elaboración doctrinaria específicamente, viene el derecho administrativo alemán. Quizás la obra más importante es la de Otto Mayer, donde Otto Mayer que dice, miren, distinguiendo las funciones estatales, ¿sí?, tras un paralelo entre la actividad de las sentencias judiciales y la actividad de la función estatal a través del acto administrativo, en donde la función judicial se cristalizaba a través de una sentencia, la actividad administrativa, ¿sí?, como dice silogismo, donde incorpora antecedentes y se logra una decisión final, tenía articulación en el concepto de acto, ¿sí? Y el eje y núcleo central del análisis de la actividad estatal iba a estar cristalizado en el acto administrativo, ¿sí? Y acá empezamos, si ya no estamos empapados en lo fragmentario, si ya no estamos sometidos a los diversos laberintos que nos lleva el derecho administrativo, es precisamente acá, en el acto donde se pone manifiesto esta cuestión de manera clarísima. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque vamos a renglón seguido de toda esta caracterización rápida y tal vez un poco liviana sobre la configuración histórica del acto, ¿sí?, una noción conceptual previa, enseguida a preguntarnos, macanudo, Juan, ¿pero qué es el acto administrativo, no? Y acá venimos, como amantes de los conceptos, ¿sí?, a delimitar qué es, porque no nos interesa solamente delimitar para yo generar una tortura, un trato cruel e inhumano a las 8 de la mañana, que posiblemente exista, sino a través de esta explicación histórica y de saber qué es el acto administrativo, vamos a poder, si ustedes me están siguiendo, y yo les ruego que lo esté explicando bien, a determinar los contornos del derecho administrativo, y voy a estar al establecer los contornos del derecho administrativo, voy a saber cuál es el régimen aplicable, ¿sí?, y el modo en que, de acuerdo a ese régimen aplicable, la actividad estatal va a ser juzgada, y ante qué fuero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el derecho aplicable y quién va a ser juzgado? Está de trasfondo en la definición del acto. Por lo tanto, es importantísimo, ¿sí?, decir, dentro de esta soberanía conceptual, decir cuál es mi país, cuál es el objeto de análisis, ¿sí?,
después vamos a decir que la función administrativa no se reduce al acto administrativo, pero durante muchos años solamente se podía juzgar al acto, ¿sí? No se juzgaba la inactividad, no se juzgaba las omisiones, no se juzgaba otros comportamientos materiales, ¿sí? Antes era flaquito y a dieta como cuando uno era joven, que ahora se va poniendo un poco más voluminoso, antes solamente era el acto. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Y el acto sigue existiendo, es central. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es acto administrativo? Y acá empezamos todos estos perversos administrativistas. Yo soy un reproductor muy chiquito, por supuesto, pero ¿qué dicen los grandes maestros del derecho administrativo? Y como siempre, ¿ustedes consideran que existe pacíficamente un concepto universal de acto administrativo? ¿Qué les parece? Así que hago toda esta introducción. Si, por ejemplo, Florencia, o Vivian, o Daniel, leen por 3 autores diferentes, ¿ustedes consideran, sospechan que van a tener el mismo concepto de acto? Seguramente va a haber un denominador común y algunos matices. Correcto, Daniel, muy bien, exactamente. Pero te hago esta aclaración, porque cualquier abordaje, ¿sí? Articulado por diferentes personas, por supuesto, sobre un mismo asunto, permite este razonamiento que haces muy bien vos, Daniel. Ahora, aquí lo que voy a señalar es lo siguiente. Muchas veces esos pequeños, no son esos pequeños, esos diferentes alcances son sustantivos, ¿sí? Y ahora voy a pasar a explicar de qué manera, ¿sí? Desagregando los conceptos de diversos autores de derecho administrativo, se puede tomar una posición y otra, y cómo puede alcanzar o no en efectos jurídicos concretos. Ahora bien, como dice Daniel, vamos a ver en todos los autores, ¿sí? Notas comunes, ¿sí? Vendrá Guillermo, vendrá Luis, vendrá Agustina, etcétera, a decirnos, ¿sí? Qué es el acto, y me dirá, después de haber estudiado muchísimo y de haberse enamorado del derecho administrativo, ¿sí? Tomar posición sobre alguna de las definiciones, ¿sí? Me vendrá Valeria y me dirá tal, me vendrá Malena y me dirá otra, ¿sí? Vamos a reconocer entre unas y otras, como dice Daniel, cosas en común y cosas diferentes, pero todas fundamentadas, ¿sí? Bueno, ¿qué es el acto administrativo? ¿Qué es el acto administrativo? Bueno, si ustedes me permiten trabajar, aunque suene un poco como el Zoom de mi hija Maite, de 4º grado, vamos a definir con conceptos, ¿sí? Y a partir de ahí, de definiciones, yo les diré cuál es mi posición, por supuesto, espero hacerlo de manera fundada, para que ustedes tengan, ¿sí? Una noción y que sepan por qué, y también que vean de que lo que Juan, por mí, dice, responde a un argumento, y cuando vayan a estudiar en sus tratados de cosas puedan encontrar otros. ¿Y por qué dicen lo que dicen? ¿Se explica? Vamos a hacer 3 definiciones, ¿sí? De autores, o 4. ¿Sí? ¿Qué nos dice Gordillo, por ejemplo? Agustín Gordillo. ¿Sí? Gordillo nos dice que el acto administrativo esto es como cuando uno va a terapia, que te analizan palabra por palabra, cada cosa que se dice por algo. Dice, acto administrativo es la declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa. Es la declaración unilateral en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos individuales en forma directa.
¿Quieren que lo vuelva a repetir? Lo dije muy rápido. ¿Se entendió bien? No, perfecto. Lo entendí perfecto. Vamos, tipo receta. El final de la definición, si lo puedo repetir. ¿Cómo? El final Te de la digo la toda. La definición es la declaración, que es para, querido Agustino Gordillo, es la declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa. Declaración unilateral en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Les digo otra, que es similar, pero no es igual, de Casagne. Dice Casagne. Discúlpenme que los lea, pero quiero ser preciso, porque no, no quiero, digamos, quiero ser riguroso en esto. Dice Casagne, la noción de acto administrativo comprende toda declaración proveniente de un órgano estatal. Emitida en ejercicio de la función, materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo propio y típico del derecho público. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Caracterizada. Caracterizada por un régimen administrativo propio y típico de derecho público. ¿Sí? Sigo. Que genera efectos jurídicos individuales con relación a los administrados destinatarios. ¿Sí? Que genera efectos jurídicos individuales. No, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto. ¿Sí? Y les digo otra que es muy similar, de Balbín, ¿sí? ¿Qué dice Balbín? El acto administrativo, ¿sí?, es una declaración unilateral unilateral de alcance particular dictado por el Estado. En ejercicio de funciones administrativas, que produce efectos jurídicos directos e inmediatos respecto de terceros. En ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos directos e inmediatos respecto de terceros.
Profe, ¿directos, inmediatos o inmediatos? E inmediatos, perdón. Ah, gracias. Le digo una más y no molesto más para no decir una cosa que se dice en la cancha. La de Marienhof. ¿Se las digo? ¿Terminaron? ¿Quedó bien la de Balín? ¿O la digo de vuelta? Sí, profe, bárbaro. Fenómeno. ¿Qué dice el señor Miguel Santiago Marienhof? Dice, miren, ¿qué es acto administrativo para Marienhof? Toda declaración, disposición o decisión. Toda declaración, manifestación. Toda declaración, disposición o decisión de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias funciones administrativas, productora de efectos jurídicos. Profesor, ¿el final cuál era? Me falta el final. El final. ¿Qué dice Marienhof? ¿Qué es el acto administrativo? Toda declaración, disposición o decisión de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias funciones administrativas, productora de efectos jurídicos. Punto. ¿Sí? Tenemos estas 4 definiciones y podría haber casi por cada autor que lo veamos, pero un poco las 3 primeras tienen cosas más en común y esta, la de Marienhof, tiene más, es una noción más amplia que vamos a analizar y que nos va a permitir, digamos, ver qué se pone en juego en la definición de los conceptos, ¿sí? Bueno, muy bien. Si me permite, profesor, ¿Cómo no? Comadira, También para sí. mi entendimiento, tiene una explicación mucho más explícita, mucho más amplia y da lugar a una mayor comprensión en cuanto al concepto que da o al criterio que aplica Sí. del acto administrativo. Bueno, entonces, a ver. A ver. Si quiere, se lo leo. Dale, lo estoy buscando yo para leerlo, pero. Bueno. A ver si. ¿Qué dice el señor Comadira? Y con esto terminamos para no nos odie. Dice: acto administrativo, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Es una declaración emitida. Es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de función administrativa bajo un régimen exorbitante de efectos jurídicos directos e individuales
respecto de terceros. ¿Mm? Discúlpeme, bien? profesor. Él se maneja en ese aspecto sobre la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. En la parte anterior, el párrafo anterior dice, para ello debe tenerse en cuenta que una noción correcta de acto administrativo debe satisfacer, por un lado, la necesidad teórica de nuclear en su marco conceptual la forma de actuación administrativa sometidas a un régimen jurídico homogéneo y, por otro, el imperativo concreto de construir un instrumento técnico idóneo para la protección de los derechos e intereses de los administrados e incluso del propio interés público. Exacto, muy bien. Gracias, Guillermo. Bueno, no, a eso ya nos dimos. Refería. Sí, nos dimos la panzada para hacerlo feliz, de tener 4 definiciones, porque lo que vamos a hacer, ¿sí?, es empezar, como muy bien señaló Daniel, a notar qué son las cuestiones en comunes, ¿sí?, y hacer la distinción al efecto, ¿sí? ¿En qué coinciden todos los autores? Puede ser manifestación o disposición. Que el acto, lo que lo diferencia del hecho, ¿sí?, es que es una declaración, ¿sí? Todo acto administrativo, ¿sí?, representa un proceso intelectivo, ¿sí? Un ser humano que da cuenta de un razonamiento, ¿sí?, hacia el mundo. Como lo puede inferir Marienhoff con más precisión en los términos, pero que está incluido también en las otras definiciones, es esa declaración no es solamente, como usualmente se considera, no porque fuera incorrecta, sino porque es insuficiente, que esa declaración no es solamente una manifestación de voluntad, ¿sí? También esa declaración, ¿sí?, puede ser una constatación o certificación, ¿sí?, puede ser también un juicio de valor, ¿sí? Y les doy un ejemplo. Un acto administrativo, ¿sí?, que dispone la cesantía de Juan Ascune en la Defensoría del Pueblo, ¿sí?, es una declaración de... No te pongas tan contento. Es una declaración de voluntad, ¿sí?, manifiesta una voluntad, ¿sí?, de dejarme fuera de la Defensoría, ¿sí? Ahora, existen otros actos que pueden ser solamente de certificación, ¿sí? El acta de nacimiento o de defunción, digamos. No, Matrimonio. nadie manifiesta la voluntad de que no tenemos ejemplo para no ser infelices, que menganito, fulanito, fulanita falleció, o al revés, nació en tal o cual fecha, ¿sí? Constata, ¿sí? También puede ser una calificación o un juicio de valor, como dije yo antes. Un claro ejemplo que da la doctrina es, por ejemplo, de un acto administrativo muy común, ¿sí?, como puede ser el examen, que les voy a tomar, la nota final, la licencia de conducir, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, no es solamente constatar algo, sino ejercer una calificación o una situación adjetiva, ¿sí? Pero que quede claro, siempre esa declaración es un proceso intelectivo. Puede haber un acto que no se materialice, ¿sí? Por ejemplo, un acto que no está notificado o un acto que no llega a llevarse a cabo, ¿sí? Vamos a disponer la demolición de tal edificio. Se firma el acto, ¿sí? Está todo hecho el proceso intelectivo, el cual
puede tener una manifestación escrita u oral, etc. El acto puede tener diversas manifestaciones y no llevarse a cabo. ¿Sí? Letra muerta. Ese es otro cantar. La mayoría de los actos están, por supuesto, porque vivimos en la realidad, traccionados o vehiculizados por hechos, ¿sí? Vaya y se demuele, ¿sí? Pero lo básico de la declaración es que es una cuestión intelectual, como punto de partida, ¿sí? En eso estamos todos y todas de acuerdo. Y eso lo distingue de los hechos, ¿sí? Ahora bien, ya acá empezamos a decir dos cosas. Y acá empiezan a divergir las situaciones. Esa declaración, para que sea considerado como acto, ¿quién la tiene que hacer? Desde una noción puede ser, hay autores, por ejemplo, ay, me trabé como lo digo, como Balín, que dice un aspecto subjetivo, o sea, va a ser acto la función administrativa, pero que no en sentido material, sino subjetivo, la que haga el Poder Ejecutivo. En cambio, por ejemplo, Casañe o el propio Comadira no hacen esas distinciones. Entonces, esa declaración, ¿sí? O ese acto va a ser tal, o va a ser acto administrativo, en la medida que sea emergente del ejercicio de una función administrativa material. ¿Sí? Mirá, para mí va a ser acto administrativo la compra que haga el Poder Judicial, ¿sí? Contrato de suministro del Poder Judicial, como la sanción al empleado o a la empleada que hagan en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Ejercicio de función administrativa, por fuera de la función judicial y la legislativa. Esto es acto. Y ahí siguen, como en esta pesadilla o en esta cebolla conceptual a la cual los estoy invitando a recorrer. Después pasa no solamente si es con un criterio subjetivo u objetivo, sino cuál es el alcance de esta declaración. El acto administrativo es una declaración unilateral, ¿sí? O también admite que esa declaración sea bilateral. Depende la declaración, puede ser las dos en conjunto o por separado. Bueno. Y si yo digo una cosa, podría entender, por ejemplo, ustedes viniendo ¿cuál es una declaración bilateral que genera efectos jurídicos? Ustedes que son grandes civilistas. Es más, tuvieron una materia, más pistas no le puedo dar. En contrato. El contrato. Correcto. Bueno, no sé, si yo digo, mirá este Juan con qué tortura, no, ¿es acto o no es acto? Si yo digo, ¿vieron cuando nosotros los profesores, las profesoras torturamos con los conceptos para decir, eso puede ser divertido o aburrido, pero lo que está de fondo es qué régimen jurídico aplico? Esa es la naturaleza jurídica. Claro. Entonces, si yo estoy diciendo, si es unilateral, ¿a quién te estoy dejando fuera? A los contratos. A los ¿sí? contratos. Y si yo dejo fuera el contrato, estoy dejando afuera el régimen jurídico aplicable. Y además la división, entonces, ¿cuál es el régimen que le aplico? ¿Cuál es el fuero que va a entender? No es algo sin ningún tipo de consecuencias. La gran mayoría de los autores entienden, Balbín, Casañe, Gordillo especialmente, que el acto administrativo es una declaración unilateral. Es decir, que los efectos jurídicos que determinan como emergente la función administrativa respecto a los terceros están constituidos y determinados unilateralmente por la administración. No existe ni se establecen, tanto sus efectos como sus consecuencias,
la articulación de dichos efectos por la concurrencia de la voluntad del particular. ¿Sí? Si yo habilito pero usted me dice, pero pará, Juan, pero si yo quiero ir a habilitar mi negocio, el kiosco, ¿se va a necesitar el concurso de mi voluntad? Sí. ¿Sí? No, totalmente. Ahora, a ver, si vos nacés, obviamente estás vos ahí y el Estado, es más fácil pensar de que eso es unilateral. O, por ejemplo, yo puedo pensar unilateral que disponga la administración el sentido de las calles. No, ni me preguntaron. Es así, ¿sí? Y lo determinó así. Ahora, yo voy a poner un negocio, ¿sí? Voy, llego, ¿sí? O yo soy alumno, voy, rindo. ¿Ah? Existe concurso, bueno, hay una gran gama, pero eso no inhabilita el concepto unilateral, porque lo que se pone en cuestión es quién determina el régimen jurídico aplicable. Es decir, ¿se constituye ese régimen, ¿sí?, como un contrato, para hacer una analogía, por el concurso de la voluntad? La habilitación tal como debe sustanciarse y las condiciones que tiene que tener el negocio, ¿están sujetas a la voluntad del particular? En términos de efectos jurídicos. Bueno, lo mismo que decís vos, Guillermo, lo dice Gordillo, lo dice Casani y todo. Es decir, la voluntad es un presupuesto del acto, o está, no es que no está ajena. Ahora, ¿es constitutivo del régimen jurídico, ¿sí?, que es expresión de la función administrativa? No, esa es la posición. Otros, como Marienhoff, si ustedes leen esa concepción amplia, ¿sí?, admiten la noción de actos bilaterales, actos administrativos bilaterales, en donde entienden que existe algunos actos donde es necesario el concurso de la voluntad del particular, tanto, y acá se hace una distinción, ¿sí? Porque dice, en la formación capaz, se necesita no solamente el concurso en la formación del acto, sino también en sus efectos, es decir, necesito el concurso de la voluntad de las partes, también en la ejecución misma de los efectos jurídicos. O sea, los efectos jurídicos van a ser tal como son en función de la voluntad o la actividad u omisión de la contraparte o del administrado. Es muy parecido a un contrato. Y acá hay un caso donde yo supongo en su momento, aunque era una persona muy seria, habrá destapado un champán el querido Marienhoff, porque no fue que Juan Ascune le dio la razón, o la señora, que capaz sería lo que más le interesara a él, sino la Corte Suprema de la Nación, y está en el programa, y es algo que los y las invito a leer con detenimiento, que es un fallo que se llama metalmecánica. En este fallo, metalmecánica, se ponía en cuestión, ¿sí?, un régimen de promoción industrial, ¿sí?, en donde se importaba determinado material para la construcción de maquinaria y de autopartes, ¿sí? Y esa misma situación se hizo sobre un esquema de promoción industrial, de fomento, ¿sí?, donde el Estado admitía la baja de aranceles de importación de esos elementos. Bueno, eso fue cambiando y esta empresa terminó, digamos, en quiebra en función de los cambios o no del sistema de promoción. Pero ¿cuál era la discusión fundamental? Es como cuando uno está de novio y dice, ¿qué somos? ¿Qué somos? Llegamos a esa pregunta fundamental. Y después de tanto tiempo, ¿qué somos? Y hay que ponerle nombre, ¿eh? El nombre es fundamental, ¿no? Hay que nombrar. Bueno, ¿qué somos? Entonces, ¿por qué?
Porque antiguamente la responsabilidad, la prescripción, ¿sí? Cuando la responsabilidad era extracontractual, ¿sí? Eran 2 años. Y cuando era contractual, son 10. Entonces, acá le habían dicho, mira, lo que vos estás reclamando forma parte de una noción extracontractual, porque además el acto es, ¿qué es el acto? Todos como en coro haciendo así como si fuéramos la ola de una cancha de fútbol, es unilateral. Pero hay otra posición que dice, no es bilateral. Y lo que dice la Corte es lo siguiente, dice que existen ciertos supuestos, como en este caso el de promoción industrial, en donde el acto es bilateral, tanto en su formación como en sus efectos, ¿sí? Y que, no obstante eso, se aplica el régimen de acto y se lo reconoce como tal. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer si la responsabilidad era contractual o extracontractual, este régimen de acto bilateral, como tal, al reconocerlo de esa manera, no dice que es un contrato, sino es un acto administrativo bilateral, ¿sí? Es pasible de ser asimilado al contrato. ¿Se entiende? Entonces, al existir un acto administrativo bilateral, ¿sí? Y a partir de lo cual asimilarlo al contrato, la responsabilidad y la prescripción, ¿sí? La cual se está analizando es la decenal. Entonces, en resumen, la Corte admite, o admitió en un caso particular, la posible existencia de un acto administrativo bilateral, ¿sí? Después en otra compañía, por la negativa que alguien le presentaba como un acto bilateral, lo rechazó. Entonces, podríamos decir que la Corte, en algunos casos particulares, requiere o ha admitido, ¿sí?, la noción de acto administrativo bilateral. La mayoría de la doctrina, no obstante, y yo, como si ellos son Coca-Cola, yo soy Manaos, yo reconozco, Juan Ascune, ¿sí?, por convicción, y como lo dije al principio, que el acto administrativo, no obstante, es unilateral. O sea, ahora bien, además de esa discusión, entonces podremos decir, ¿dónde está el contrato administrativo? Bueno, durante mucho tiempo abonó la posición correcta de señalar el carácter unilateral, en que en la Ley de Procedimiento Administrativo se establecía que las normas del contrato, a ver, ya les digo, la ley de procedimiento administrativo se aplicaba a los contratos de manera analógica. Si vos, la operación es así, la analogía, ¿qué es? Una construcción, ¿sí?, respecto a una situación que no se encuentra regulada en una tomando prestado de otro ordenamiento aquellas disposiciones o normas que sean adaptables, pero conforme a la naturaleza del objeto, que es objeto de la analogía, ¿sí? No es una aplicación directa o supletoria. Cuando yo hago una aplicación directa, es eso, o frente al vacío supletoriamente se aplica directamente. No, la analogía es una operación en donde las personas toman principios o normas o disposiciones de una rama del derecho, ¿sí?, y las traspolan a la otra, haciendo las adaptaciones propias para el caso concreto, ¿sí? Eso es muy común y después lo vamos a ver en Ganadería de los Lagos y demás, respecto a cómo opera el derecho administrativo con el derecho civil. ¿Qué nos decía la 19.549 en su artículo 7? Sí, en el último párrafo. Decía, los contratos que se celebran en la jurisdicción de entidades comprendidas en el sector público nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales. O sea, ya no está diciendo, mirá, los contratos se rigen por lo que establezcan las leyes típicas de los contratos. ¿Sí? Hoy tenemos contratos administrativos tipificados, como suministro, obras públicas, y tenemos un régimen general de administración, un régimen general de contrataciones a nivel nacional, y también en provincia, por ejemplo, a nivel nacional en 1023, ¿sí?, del 2001. Hay un régimen general de administración. Entonces, se va a regir por eso, ¿sí? Ahora, se aplica la ley de procedimiento administrativo y dice, ojo, primero las leyes especiales. Pero antes, ¿qué decía? Decía,
sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente título, en lo que fuera pertinente. Entonces decía, se aplicaba analógicamente. En la década del 90 esto se reformó, ¿y qué se dice? Que sin perjuicio se va a aplicar no analógicamente, sino directamente la norma de procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces los contratos tienen una vinculación directa con el régimen de jurídico de los actos, ¿sí? Y hay un, digamos, un ensamble. Por ejemplo, Balbín dice, no obstante eso, sigue estando, no corriéndose la noción de unilateralidad, porque el contrato se rige por las leyes que lo determinan, ¿sí? Y lo que se aplica es, en definitiva, no es tanto una sustantividad del contrato como acto, sino es una decisión del legislador de aplicar frente a la ausencia normativa las normas de procedimiento administrativo. Bueno, esa es una posición. Lo cierto es que lo que no diga las leyes de contrato respectivas, ¿sí? La aplicación del régimen de acto, sea este unilateral o bilateral, tomemos la posición que tomemos en términos del alcance de la declaración, se va a aplicar ¿qué? La ley de procedimiento administrativo. ¿Queda claro? ¿Sí? El metal mecánico, léanlo, está referenciado en todos los textos cuando se hable de acto, está el fallo, hay un montón de opciones para llegar. No les voy a decir que hay resúmenes por internet, porque esas cosas nunca van a salir de mi palabra, de mi boca, pero digo, tienen un menú hermoso al cual recomiendo yo que lo transiten. ¿Sí? Bueno, y seguimos. Administrativo. ¿Qué más dice la definición excelente de Comadira que pone un poco más en cuestión? ¿Quién dicta subjetivamente? La administración. Incluso dice, hay subjetivos como Balbín y otros intermedios, ¿sí? Y otros extremos, como el propio Comadira, que dice, mira, acto administrativo vamos a encontrarlo, no solamente, porque dice función administrativa en sentido material. Lo vamos a encontrar en todos los poderes, ¿sí? Del Estado, siempre y cuando ejerzan la función administrativa, ¿sí? Independientemente que sea el Poder Judicial, el administrativo, la administración o el legislativo. Y también dice, muy bien, dice, entes públicos no estatales. Y esta es la pregunta, ¿dictan actos administrativos los entes públicos no estatales? Los entes públicos no estatales son entes que no forman parte del Estado, están creados por ley, pero tienen cometidos de derecho público. Un claro ejemplo de un ente público no estatal, nunca se olvidarán de esta clase porque esto es para toda la vida, un claro ejemplo de un ente público no estatal al cual ustedes van a amar u odiar, especialmente lo van a odiar cuando... ¿Colegio? ¿Qué? Cuando venga fin de año en la matrícula, sí, el ¿Colegio colegio la caja? profesional. Sí. Exactamente. Exactamente. Porque es como parafraseando a Barra, los trascometidos institucionales. O sea, el Estado, ¿sí? Transfiere, ¿sí? De su titularidad un cometido público, ¿sí? A determinados sujetos privados bajo determinadas condiciones, ¿sí? A través de una ley y demás. ¿Estas personas son el Estado? No. ¿Sí? No lo es. Pero sí tienen cometidos públicos. Aquello que se haga, o las funciones que ejerzan en cumplimiento de ese cometido público, ¿sí? La manifestación de esas funciones a través de actos son actos administrativos. Por ejemplo, voy al colegio de abogados, ¿sí? Che, ¿cómo refaccionó la biblioteca? No, ¿usted les parece que van a aplicar el régimen de obra pública para modificar la biblioteca? ¿O llaman a una licitación? Más allá después de las normas internas de transparencia y demás. ¿Qué les parece? ¿El Estado le interesa? ¿Está el cometido público? ¿Cómo arregla el baño o la biblioteca? Lo hace directamente en el colegio. Ahora, ¿cómo regula la matrícula? Y en función de esa regulación y la norma de conducta que establece, entre otras cuestiones, a mí me sanciona, por ejemplo. ¿Esa sanción es un acto administrativo, sí o no? ¿Qué les parece? Sí, es un acto administrativo interno del Colegio de Abogados. Es un acto administrativo, claro. Exacto. Entonces, eso, siguiendo con los diferentes posicionamientos,
si uno dice que es en función administrativa con un sentido material y no subjetivo, ¿entienden? Que esa función, no importa cuál sea el sujeto, sino en realidad la función que está llevando a cabo, ¿sí? Por exclusión de la judicialidad legal, entiende y establece que ese acto es un acto administrativo. Y si es un acto administrativo, ¿cuál va a estar rigiendo? La ley de procedimiento administrativo, la ley de esto. Ese es el régimen aplicable. Las discusiones están en torno a eso, ¿sí? Por eso esas definiciones así, por ahí exagero yo, digamos, de ir punto por punto definiendo qué es el acto administrativo. Ya dijimos que es una declaración, ¿sí? Unilateral o bilateral, si la función administrativa puede ser subjetiva o material. ¿Qué otra cosa es importante? Habíamos dicho, entre todas las definiciones es un ida y vuelta, ¿no? Porque si no, hay que distinguir. Los actos administrativos generan efectos jurídicos. Eso está claro, ¿correcto? ¿Sí? Bueno. Ahora, si hay una circular en la administración, ¿sí? Que establece el horario de salida, no, eso no es el horario de salida o de entrada, o, no sé, que determina cómo se tiene que entrar al establecimiento por el COVID y demás. Bueno, ¿eso genera efectos jurídicos? Sí, obvio, ¿sí? Totalmente. Ahora, para que haya acto administrativo, ese efecto jurídico tiene que ir a terceros, ¿sí? Puede haber actos que se llaman actos internos, ¿sí? Por ejemplo, un dictamen, que después lo vamos a analizar, ¿sí? Es un acto, es una declaración de voluntad, ¿sí? Es una opinión legal, pero no genera efectos jurídicos hacia terceros, ¿sí? Puede haber actos internos en la administración. Internamente, donde se... ¿Sí? Tienen todas estas definiciones de Juan. Me decís, hay una declaración de voluntad, bla, bla. Estoy llegando al final entusiasmado de la película, pero genera efectos, ¿a dónde? Internamente. ¿Es acto administrativo? No lo es. Y esto que digo ya así medio graciosamente, en realidad es relevante. Porque, vuelvo a decir, acá se aplica el régimen jurídico. A mí me ha pasado que hay gente que hay dictámenes y los recurre. No, maestro, maestra, tenés que recurrir el acto administrativo al cual va a dar origen el acto, ¿sí? Hasta que no se produzca el acto, vos no lo podés, ¿sí? O la administración en una licitación tiene un montón de actos preparatorios. Hasta que no se diga, o se haga el llamado, se adjudique, bueno, también depende del caso si uno queda fuera o no y cómo se agravia. Pero hay que saber distinguir lo que es un acto interno de un acto administrativo. Para distinguirlo es que los efectos jurídicos sean hacia terceros. Y en esto, siguiendo a la gran intervención de Daniel de hoy, son las cuestiones que están en común. Los efectos siempre son hacia terceros, lo dice Marienhoff, lo dice Casani, el gran Juan Ascune, todos es efecto hacia terceros. ¿Queda claro? Nunca hagan eso, o sí lo hagan y van a hacer felices a otros colegas, de recurrir a aquello que no es un acto administrativo, ¿sí? Y no es una invención de gabinete, una invención de... Hola. Hola, profe. Se tildó. Se fue. Se quedó sin voz. No, y quedó fijo como un Teletubby, pobre. Sí. Llamando a Juan. Antonella, ¿qué hacemos? ¿Salimos y volvemos a entrar para que él pueda...? No, esperen un cachito que ya le escribo para ver qué pasó. Si no quiere dar más clase, decirle que está todo bien, ¿eh? Vale Arroyo, quedaste de hospedadora. Estate atenta a ver si entra.
Dale, buenísimo. Hubo un problema con internet, ahora va a ver si puede entrar. Yo aprovecho el espacio publicitario para recordarles que hoy abre la inscripción a la resolución 229. Sé que muchos acá se tienen que anotar a las prácticas penales, así que no se olviden, abría ahora a las 10, 9, 10 de la mañana. Así que estén atentos que la inscripción es por Ciudad Guaraní. Gracias. Gracias, Sando. Éxitos cuando se Disculpa, ¿nos podemos inscriban. anotar todos a eso? O sea, porque yo no me anoté cuando era el periodo de las semestrales. Justo iba a preguntar. Sí, la particularidad de la resolución 229 es que ustedes pueden anotarse aún no habiéndose anotado en el primer periodo de inscripción o en cualquier otro periodo. Es una inscripción a vacantes donde se anotan por Ciudad Guaraní por orden de prioridad. El tema es que como ustedes ya están cursando otras materias, en este caso el sistema solamente los va a dejar anotarse en las comisiones que no se les superponen con lo que ya estás cursando. Ustedes van a ver que si intentan anotarse en una comisión que, por ejemplo, se les superpone con administrativo, les va a salir un cartel de que se les superpone y que no pueden anotarse. Pero no es como la resolución 402, que se presenta un formulario. Se te apagó el micrófono. Ahí. Sí, que se presenta un formulario y etcétera. Claro, la resolución 402 se presenta un formulario a la facultad donde uno de los requisitos es haberte anotado en los anteriores periodos. En este caso no. Ustedes hoy entran al CIU, van a estar las comisiones ahí, van a ver las materias y las comisiones que dejaron cupos, y aparte van a estar las 7 comisiones nuevas de las prácticas penales. Así que las van a tener todas ahí, las que no se les superponen se van a poder anotar. Hay más horarios entonces, de una. Porque yo cuando quería, yo no me anoté porque se me superponía con procesal civil y me parecía... ¿Se te superponían las coordinadoras Maltas y de Gregorio o se te superponían algunas comisiones? Todas, porque no sabía en cuál iba a quedar en procesal y a la vez estaba cursando administrativo y también familia, y bueno, se me superponía Bueno, mucho. fíjate, y los horarios los ves en el aulas y horarios de semestrales. Yo si quieren se los paso al grupo. Dale, gracias. ¿Y a qué hora arranca la inscripción? Espérame que me está hablando Juana Ascune. Creo que a las 10, porque yo recién me fijé y no aparece nada. Siempre arrancan a las 10.
siempre arrancan a las 10 las inscripciones. ¿Alguno ya cursó las prácticas? Perdón, Vivian, ¿qué me habías dicho? Sí. No, nada, ya me respondieron. Bueno, gracias. Sí, ya las, Se me cortó las hice todo. con Gregorio. ¿Y las hiciste virtual? No, fueron en ese momento presenciales. Pero imagínate que si presenciales se hicieron bien, porque es muy explícito, la verdad que muy buena cátedra, con este sistema te va a ser mucho más práctico inclusive y más fácil de comprenderlo. No es tanto fallo, leyes, sino es aplicar el conocimiento del Código de Procedimiento Penal para los casos penales, ¿no? Claro, y que son semestrales igual, ¿no? Las prácticas penales. Si no recuerdo mal... Sí, son semestrales. Sí. A mí ya se me está haciendo un montón con procesal civil. O sea, estoy perdidísima. O sea, no estoy tan perdida, pero estoy ahí como, no sé, es mucho contenido, ya me da pánico. ¿Qué cátedra estás? En la cátedra 2, comisión 5. Ah, está bien. Están buenas las clases, pero van muy rápido. ¿Es la de García rápido. Seppi? Sí. Es Ah, recomendada sí, la de García Seppi igual. Yo Obviamente la hice ahí justo, el año pasado. Ahí, ¿qué onda? Porque ya Y hiciste virtual. te toman 7 parciales, 4 de teoría, 3 de prácticas y todos orales. A mí me dijeron que eran, claro, nos dijeron que eran 2 parciales, creo que uno de práctica, uno de teoría, la primera parte y la segunda parte igual. No sé si sacaron... A mí me tomaron 4 de teoría y 3 de práctica, básicamente. Pero no son difíciles. Te toman todo lo que dan en clase. Te recomiendo que tomes apunte de todo lo que dan porque toman eso. Si querés después, pasame tu mail por acá, ponelo y yo te paso cosas porque tengo todo. Ah, buenísimo, dale. Y dale Sí, bola a las porque... clases y participá porque les interesa mucho. Sí, pasa que van muy rápido, no te dejan Sí. ni siquiera participar porque ponen los PowerPoint y van las 2 horas, encima se extienden del tiempo, Sí, y no le podés decir, che, ya terminó Tal tu cual. hora, y son las 8:10, y siguen. Ayer están como Juan Ascune, más o menos. Bueno, pero es distinto porque Juan nos hace participar el otro día, se quedó, y la verdad que es una clase que uno está participando y no se está durmiendo y está un poco más interesante. Yo pensé que administrativo iba a ser un bodrio y la verdad es que despertarme a las 8 de la mañana y eso no se me hace tan pesado porque las clases están buenas. Ustedes zafaron porque esta es la primera vez que las clases son los 2 días a las 8 de la mañana. Antes era los martes hasta las 10 de la noche, que Juan se ceba hablando y eran las 10:10 de la noche y capaz estábamos acá o estábamos en la facultad en pleno invierno, 10:10 de la noche, todos mirándolo como diciendo, me está esperando la milanesa en mi casa, pero ustedes cambiaron el horario. Claro. Disculpame, el año pasado... Bárbaro, ahí lo copio. Decime, Guille. Sí, el año pasado yo estuve cursando y estaba a la mañana, estaba con Bolaño, creo que era, y la otra profesora. Y hasta el mismo profesor también daba los días lunes de 8 a 10, los miércoles y los viernes, si no recuerdo mal, de 8 a 10 de la mañana. Por este sistema. Mira, ¿estabas el año pasado, Guille? Sí. No me acuerdo, pero no estuviste toda la cursada, ¿o no? No, lo que pasa es que tuvo que dejar por razones de fuerza mayor, estaba cursando esto, procesal 2 y civil 5, y bueno, tuve... No, pero volviste a quedar este cuatrimestre en la misma comisión. Exactamente. Yo estoy como Guille ahora, tengo miedo de eso, de que yo, o sea, no, obviamente no quiero perder el administrativo, pero estoy con civil, estoy no con sé, se lo pueden decir a Juan que ya está acá y los está volviendo, me están criticando. No, esa fue una decisión unilateral. Esta es una materia
te corta el medio. Y la comisión nuestra es de la más perversa. Voy a decir una frase yo tengo un miedo ya de. Les estaba contando cuando dabas clase clases hasta las 10 de la noche, Juan. Sí, Les ¿en estoy qué diciendo sentido? que tuvieron suerte en venir a cursar a la mañana, porque antes era hasta las 10 de la noche, pleno invierno, en la facultad. Sí, ni hablar, ni hablar. Igual sé cómo extraño. No, perdón, un minutito más así cómo extraño, como extrañan ustedes tantas cosas cotidianas, ¿no? En este contexto igual, pero bueno, hay que ser responsables, hay que meter y seguir así. Hay que, ¿Qué va a hacer? hay que adaptarse a los cambios, sería, Sí, entiendo sí, yo sí. Lo que el sí, concepto. sí, parece descontextuado hasta superficial frente a cuestiones más graves y más complejas. Les digo que extraño toda la facultad, toda la previa. Nada que ver. que el ascensor se trabe. Que se hacerte trabe. Que llegue tarde. A mí, Pero miren, le digo algo, piso. le digo algo. A mí la facultad me gusta con todo, con sus contradicciones, su frialdad. ¿Vieron? Cuando hay elecciones que la gente odia, Uy, amo, sí. amo. Yo amo eso, o sea, ese lío, todo lo que es. La gente las odia, pero para mí en el fondo les entretienen, les Nos divierten. entretiene, es verdad, es Y verdad. es cierto que no. cuando no estás militando, porque yo pasé por las dos etapas de militancia y no militancia, cuando no estás militando, que te agarren así que te tacleen, digamos. Yo sé la vehemencia y el amor que hay por lo colectivo, que yo comparto, pero en un momento, bueno, había no sé si sigue estando Nuevo Derecho. Doctor Jekyll, Mr. Hyde. Bueno, en su momento Nuevo Derecho, en la década, fin del siglo XX, tenía una intensidad, pero impresionante, pero a 2 cuadras ibas caminando, el marcador de punta, acá, a Buffarini lo tenías acá todo el tiempo. Pero bueno. Igual yo, en la facultad de Derecho, para mí, son mucho más tranquilas las elecciones que en otras facultades. Yo todos los años participaba en la facultad de Ingeniería y de Medicina, porque mi hermana militaba en eso y yo iba ahí a las mesas y eso y a ayudar, ¿no? Y pero se matan literal. Y yo decía, en mi facultad son todos mucho más tranquilos dentro de todo, pero ahí se agarraban con todo, o sea, no les importaba nada. Es Acá un terrible. compañero dice, le recomiendo seguir así por un tiempo. Yo estoy con COVID y no se lo recomiendo. Por supuesto. De hecho, le estábamos diciendo, no sé quién es, pero bueno, no importa. La verdad que es cierto. Nada, Entonces, vamos a profesor, distender, nos distendimos un poquito, gente, nada más. Sí. Pero entonces, igual, si estuvo en algún centro estudiante, me tuvo que haber conocido, porque si había alguien que nunca aceptó a los centros de estudiantes que corten las cursadas para venir a hablar de su política, era yo. Bueno, pero en la universidad pública hay cosas que son de la universidad pública y a veces hay que respetarlas y hay que dejarlas correr simplemente. Son debates. Yo no digo que no la respetaba, simplemente que no la aceptaba, que es diferente. Sí. No, yo en eso, cuando militamos, meterme a la posición personal, era como que tenías que ser muy puntual, como respetuoso, y en no todas, ¿sí? Cuando daba el profesor o la profesora o sea, porque a veces, digamos, incluso maquiavélicamente es un maquiavelismo muy barato, o sea, no podés generar el efecto contrario, ¿sí? O molestar, o sea, ahora, si vos me decís, yo qué pienso o pensaba en ese momento, y creo que lo sigo pensando, que es un ámbito de debate y tiene otra, es lindo, ¿sí? Pero bueno, hay que moverse, y hay agrupaciones en particular, pero además no es mengano fulano, en general, que son más intensas con ese tipo de intervenciones, ¿sí? Que otras. Qué sé yo. Igual por eso, a mí eso es una particularidad poder disfrutar de esa diversidad, de esa opinión política, todo eso es una cosa que es muy sana para mí. Mientras sea con respeto, siempre la diversidad de ideas dentro de la universidad es algo que como estudiantes de la universidad pública
hay que valorar. Quien no quiere no escucha, o incluso quien quiere puede contravertir lo que cualquier agrupación está diciendo, pero también es de las cosas que tiene la universidad, ¿no? Sea la agrupación que sea. Bueno. Es una realidad social que nadie puede escapar ni tampoco omitir. Simplemente lo que te digo, lo que yo doy una opinión de mi postura. No estoy diciendo que está muy está bien, mal lo está que... muy bien. Chicos, chicas, ¿puedo ser como el personaje, uno de esos personajes de Dolina, el refutador de leyendas? Y ser yo no soy un cronopio ahora, me voy a transformar en seguir con el derecho administrativo, y ustedes no saben lo que me gusta charlar. Puede decir Antonella, me tenía que parar. Amo. Se nos notará. Golpee la Bueno, puerta. pero volvamos. Golpee la puerta antes de entrar, por favor. Volvamos ahora que lo poseyó el espíritu de Marenjo, va a venir mucho más fuerte. Miren, les voy a pasar para que se diviertan este fin de semana, digan COVID, ¿qué es una cosa secundaria? Un video de Marienhof. ¿Sí? Lo recomiendo a la noche, cuando si tienen sueño. Bueno, sigo. Estamos con los efectos jurídicos que siempre son hacia terceros. ¿Sí? Fenómeno. En eso quedamos siguiendo al razonamiento transversal que me dijo Daniel, de que todos hay cosas en común. Ahí estamos todos y todas de acuerdo. Ahora, fenómeno, hacia tercero. Ahora, los efectos, de acá vienen ¿son individuales o generales? Porque el Estado puede generar efectos individuales y generales. Lo que todos y todas están de acuerdo es, con los individuales es obvio. ¿Sí? Hacia tercero ahí nos damos toda la mano, fenómeno. ¿Dónde está el debate? Sí, los efectos, aquellos actos, aquellas manifestaciones, ¿sí?, que generan el ejercicio de función administrativa hacia terceros, ¿sí?, o declaraciones unilateral o bilateral, salvamos todas esas discusiones, llegamos al final, generan efectos jurídicos, ya no solamente a los individuos, sino a varios, eso no es acto administrativo. Es decir, si los actos de alcance general son o no actos administrativos. ¿Sí? En las definiciones Gordillo lo circunscribe solamente lo de alcance. Perdón, si los actos de alcance general son o no acto administrativo en la discusión. O sea, ¿y dónde se hace el eje? En los efectos, si los efectos jurídicos son individuales o generales. Efectos individuales estamos todos de acuerdo. Efectos hacia tercero estamos todos de acuerdo, ¿correcto? Declaración estamos todos de acuerdo. Ahora, efecto individuales todos de acuerdo. Y vienen otros, y vengo yo, no, y viene Marienhof y dice, no, y efectos generales también, los actos de alcance general también. No. Un reglamento no es viene otro y dice, no, un reglamento no es lo mismo. No es lo mismo. Mirá, así como estoy en medio esquizofrénico, haciendo un acting, como si yo fuera dos personas a la vez. No. Un reglamento tiene. ¿Cómo encuentra eficacia un reglamento? No por la notificación como un acto, no. Por la publicidad. ¿Cómo se impugna? ¿Se impugna igual que un acto administrativo? No se impugna igual. No. Bueno, entonces, si tiene todo un sistema de efectos jurídicos y de impugnación diferente y un régimen específico, ¿podemos decir que es lo mismo? Eso es una opción. ¿Sí? Otros intermedios dicen, bueno, hay actos de alcance general, normativos y no normativos. ¿What? Yes. Sí. Yes. Los normativos los conocemos todos. Son aquellos que de manera impersonal establecen una situación objetiva con, ¿sí?, alcance general. vocación, claro, un alcance indeterminado, abstracto y con vocación de permanencia, o que el reglamento dure un segundo, ¿sí? Tiene esa vocación de eternidad, ¿sí? Pero también hay actos que no son no normativos y que se agotan con su propio cumplimiento, ¿no? Si yo dispongo, ¿sí?,
por ejemplo, la administración, la municipalidad, ¿sí? El corte no sé, de 20 cuadras, porque hay la maratón de La Plata, ¿sí? ¿Es un acto de alcance normativo? No, es un acto de alcance general, permanente, y que se agota con ese tiempo. Está dirigida a Antonella, a Juana, a Cune, que tiene una gran vocación para correr, a Guillermo, a Daniel, a Eugenia, no, ¿sí? No tiene nombre, es indeterminado, ¿sí? A mí no, porque soy de Berazategui. Me rige Ah, no vas a venir. Bueno, ¿sí? Son actos de alcance general no normativos, ¿sí? Entonces, hay que distinguir autores como Gordillo o el propio Balbi, que dicen son actos de alcance con efectos individuales. Otros como Marienhoff, que dicen, no, también incorporan los actos de alcance general, ¿sí? Yo creo que hay buenos argumentos en un sentido u en otro. Yo me inclino por no entender a los actos, a los reglamentos como actos administrativos, aunque tienen muchos puntos en común, pero tienen, y acá un poco, digamos, inclino a la cancha, para decirlo en forma futbolística, después ustedes pueden rebatirlo, en que el régimen jurídico específico de los reglamentos, o sea, de los actos de alcance general normativos, tienen especificaciones que no son propias del acto, tanto en su eficacia, un acto administrativo es eficaz a partir de la notificación, ¿sí? Che, te notifico, mientras que un reglamento es a través de la publicidad, como es una ley, ¿sí? Y la impugnación es diferente, en tiempos y en forma, ¿sí? Esa es la opinión. Bueno, hemos cerrado lo del acto administrativo, a grandes rasgos, ¿sí? Lo que yo quiero que entiendan es que a través el acto de este microcosmos, como dice García Interría, ¿sí? Se desarrolla gran parte de la manifestación de la actividad estatal, ¿sí? A través de un acto administrativo, ¿sí? Se dispone, se certifica un nacimiento, se construye una obra pública, ¿sí? Todo, ¿sí? A través. Entonces, por lo tanto, requerimos, en términos dogmáticos, analizar su concepto para saber su régimen jurídico aplicable. Y a partir de ahí, a través de lo que vamos a ver en las clases subsiguientes, vamos a analizar la morfología del acto, cuáles son sus elementos, cuáles son las condiciones legales para que esa declaración, parece que acto hubo manifestación, en respeto y en principio, el respeto del principio de juridicidad sea adecuado. ¿Por qué? Porque el acto, que es una función administrativa y que, como dice Comadira, es emergente de un régimen exorbitante, ¿sí? Y genera efectos jurídicos hacia terceros, debe mediar, ¿sí? Como siempre decimos, una relación de garantías entre la autoridad y los derechos. Por lo tanto, entender qué es el acto administrativo, entender cómo se constituye el acto y, en definitiva, establecer los mecanismos, ¿sí? Para defendernos de esos actos, es muy importante. Pero ahora estamos en las manifestaciones de la actividad estatal y dijimos que además del acto tenemos otras formas de que el Estado se manifieste. Y una muy, muy importante es, para que ustedes tengan en cuenta, las vías de hecho administrativas. Las vías de hecho administrativas, para que tengan una referencia normativa, se encuentran reguladas en el artículo 9 de la 19.549. ¿Sí? Las vías de hecho administrativas, ¿sí? Ponen en discusión, y su configuración conceptual partió de la jurisprudencia del Consejo de Estado, del Consejo francés, es para saber, en definitiva, a través de su conceptualización, de que ese tipo de comportamiento, de lo que vamos a ver, eran las vías de hecho, no eran residenciales en el Consejo de Estado. No se encontraban articuladas por el régimen jurídico del acto, y por lo tanto no se encontraban dentro de la competencia del Consejo de Estado. ¿Por qué?
esta manifestación del Estado no está protegida, comillas, o articulada bajo el régimen jurídico, el régimen del acto, precisamente porque lo que yo tengo que hacer antes de llegar a esta conclusión es explicarle qué es. ¿Y qué es la vía de hecho administrativa? Es todo comportamiento material, ¿sí? El puro hecho material, comportamiento material ilícito. Como dicen algunos autores, desprovisto de título legal o desprovisto de acto, ¿sí? Que lesione los derechos de los particulares. ¿Que lesione, profe? Los derechos de los particulares. Vamos a analizar entonces. Discúlpeme, profesor. Sí, sí. El artículo 9 habla de la administración, se abstendrá a de comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas. Ahí vamos, un segundito. A ver. Listo. Sí. Porque lo que yo quería es darles las definiciones de los autores. Así analizamos. Hoy estoy totalmente burocrático. Un segundito, ¿eh? No, concepto. Ahí estamos. Les recomiendo el artículo de Greco y el de Garda, que tengo, ahí está, que ahí va a estar muy bien hecho, muy bien. A ver, entonces, la vía de hecho, ¿sí? En primer lugar, es un comportamiento de la administración, ¿sí? El origen fue para distinguir que existen ciertos comportamientos de la administración, ¿sí? U operaciones materiales, ¿sí? Que están desprovistos de fundamento legal. O sea, son cuestiones que hace el Estado, ¿sí? Sin acto administrativo, sin título legal. Y eso le habilitaba, en su momento en Francia, de que esos comportamientos materiales, ¿sí? Que generaban, como dije, para que sean relevantes, no solamente tienen que ser comportamientos materiales, tienen que ser hechos por funcionarios, ¿sí? En ejercicio, o sea, por personas en ejercicio de función administrativa, ¿sí? Si yo le rompo la pared a mi vecino acá al lado, ¿sí? Aunque yo fuera funcionario, no es una vía de hecho, ¿se entiende? Tiene que ser, primero, una persona en ejercicio como órgano del Estado, en ejercicio de función administrativa. Tiene que ser un comportamiento material, o sea, un hecho, ¿sí? Sin título, que significa que no esté precedido de un acto administrativo, y que además lesione efectos jurídicos hacia los terceros, lesione derechos de terceros. A ver si acá estamos las definiciones. Un segundito. Acá tengo varias. ¿Qué nos dice Marienhoff? Le digo 2 o 3 definiciones. Dice, puede entonces definirse la vía de hecho administrativa como la violación del principio de legalidad, ¿sí? Por la acción material de un funcionario o un empleado de la administración pública. ¿Qué nos dice? ¿Puedo repetir, profe, por favor? Sí. Igual están en el artículo de Garda, ¿eh? Se los digo para poderlo explicar bien. Marienhoff dice, puede entenderse o definir, o sea, no la copien, yo se las digo, porque están en el coso, para hacerlo un poco más dinámico. Marienhoff dice, puede entonces definirse la vía de hecho como la violación del principio de legalidad por la acción material de un funcionario o empleado. Casani, ¿qué dice? El concepto de vía de hecho administrativa, obra de la jurisprudencia francesa, pertenece al campo de la ilegitimidad y comprende todos aquellos comportamientos materiales que, sin alcanzar a configurar una declaración, implican una grosera o grave violación del ordenamiento jurídico. ¿Sí? O Balbín, que nos dice que la vía de hecho
es el comportamiento material ilegítimo estatal que desconoce derechos o garantías constitucionales. Lo mejor va a ser que les dé ejemplos, ¿sí? Viene una cuadrilla municipal, ¿sí? Y derriba una obra o una pared, ¿sí? ¿Sí? Daña mi propiedad, ¿sí? Yo soy el titular de ese inmueble. Y yo les pregunto, muchachos, ¿cuál es el acto administrativo que los autoriza para... ¿Dónde está la resolución del director o del intendente para que... No. ¿Qué fundamentos tienen? Nos ¿En pintó. base a qué? Uy, lo hicimos sin querer. ¿Sí? ¿Cuál es? No. Bueno, esa es una vía de hecho, ¿sí? Por ejemplo, le ha pasado, mira, yo estaba categorizado para recibir esta jubilación en tal categoría, ¿sí? Y con tales conceptos. Bueno, cobraba en bruto 50.000 pesos. Un fenómeno, viste, que la jubilación y cómo está. Bueno, al otro mes veo 35.000 pesos. ¿Cómo? Y si está ganando 50 el otro. Bueno, no, lo que pasa es que de facto y sin que me dé ningún acto administrativo, me recategorizaron y me sacaron determinados conceptos. Es una vía de hecho. Una anécdota que cuento media graciosa. Mi papá y mi familia de General Belgrano, no sé si conocen acá 120 kilómetros. ¿Sí? ¿Conocen las termas? ¿Algo han ido? ¿Alguien conoce General Belgrano? Lloro. ¿Sí? ¿Alguien No conoce? conozco, pero tuve un compañero que era de esa ¿De zona. Belgrano? Seguramente. Sí. Conozco Sofía. Ya hace una ¿Qué? semana. Ah, bueno. He ido a pescar. Ha ido a pescar. Bueno, lindo lugar, 16.000 habitantes, con cosas lindas, cosas feas como todo. Bueno, estaba un integrante del hospital, le digo esta cosa así, ¿eh? Había un médico en el hospital, Juanes de la Fuente, fenómeno. Se va a la radio, una de las dos que hay, y empieza a despotricar contra el director del hospital. Agarra, me acuerdo, era un Citroën. No, esto es nuevo, un Citroën. Va al hospital. Te quiero que se lo imaginen, ¿eh? Por eso hago esta anécdota. Digo, no, me vine con Marijo, el Consejo de Estado. Digo, ¿hasta dónde funcionan estas conceptualizaciones? No, llego, no puedes entrar, está suspendido. ¿Cómo? No puedes entrar, está suspendido. ¿Quién lo dijo? El director. No puedes entrar, está suspendido. La persona, entonces, en los hechos que vos que estás viendo, está recibiendo una sanción, ¿sí? Disciplinaria, ¿correcto? El médico le preguntó, ¿dónde está el sumario? ¿Dónde está el procedimiento? ¿Dónde está el acto? ¿Ah? Esa es una vía de hecho, ¿sí? El comportamiento material, porque la administración se hace cosas sin acto, por eso es importante el acto. Además de ser a veces una exposición del aburrimiento, yo lo que quiero decir que es, el Estado tiene que respetar la legalidad y se tiene que articular, ¿sí? Entre otras manifestaciones, a través de la construcción del acto. Cuando existen comportamientos materiales que tengan que ser ilícitos, ojo, o sea, son varias cosas que tiene que haber. Tiene que ser por un funcionario en ejercicio de función, por un funcionario o funcionaria en el ejercicio de función administrativa, ¿sí? Tiene que ser un comportamiento material, ¿sí? Y tiene que afectar o lesionar los derechos y garantías de un tercero, ¿sí? Si yo soy el inspector de la municipalidad y le rompo la pared a mi vecino, la estoy rompiendo en calidad de inspector, Juan Ascune, ¿sí? O estoy así y hago una declaración de voluntad, porque dijimos que el acto administrativo es una declaración de voluntad. Pienso, lo voy a destruir. Le digo a mi mujer, lo voy a destruir. ¿Lo hiciste? ¿Dónde está el comportamiento? ¿Dónde? La mente, digamos, ¿no?
o puede hacer algo y no lo afecta, ¿sí? Jurídicamente. O sea, entonces se tienen que dar todas estas situaciones. Y les di ejemplos, lo de demoler una vivienda sin orden, establecer sanciones sin un proceso sumario y el acto respectivo, hacer determinaciones y sustracciones en haberes jubilatorios sin fundamento ni procedimiento. ¿Se entiende? De estas cuestiones van a haber miles. Podríamos pasar horas hasta soñar cosas y van a seguir ocurriendo. O sea, comportamiento sin acto. Por eso dice, un comportamiento sin título legal. ¿Por qué me derribaste la pared? ¿Por qué me sancionaste? No, ¿por qué me sacaste la plata de la justicia? Bueno, esas son las vías de hecho. Y cuando la administración se porta mal, o su funcionario se porta mal, y ya sabemos que la autoridad del órgano, todo lo que hagan en ese ejercicio es responsabilidad del Estado, como dice bien Garda, en respecto al origen, es que cuando ocurrían estas situaciones en Francia, ese caso no iba a la jurisdicción del Consejo de Estado. Se te acabó la exorbitancia a nivel judicial. Ahora va al civil y comercial o a la justicia ordinaria. Antiguamente se empezó a admitir jurisprudencialmente, antes del Código Contencioso, estos hechos, porque para llegar al contencioso administrativo había un requisito, que lo van a ver los administrativos, había que agotar la vía. O sea, para ir a cuestionar un acto, primero tenías que recurrirlo y todo el trayecto de la jerarquía llegar hasta el órgano máximo. ¿Se entiende? O incluso si el acto era por el máximo, tenías que interponer un recurso de reconciliación. Che, volver a pensar para poder ir a la vía judicial. Eso era todo lo que tenía que hacer un acto. Ahora, cuando hay una lesión hemifera, ¿sí? Producto de un comportamiento material del Estado, el cual carece de acto, ¿cómo? Encima que lo hace sin acto, tengo que agotar la vía. No, directamente se podía, por supuesto, porque la lesión es inmediata y porque no tienen carácter acto, y además, al no tener carácter y al ser ilegítimo, ¿sí? No goza de qué, después vamos a ver de los caracteres, no se presume legítimo, no es obligatorio, etcétera, lo vamos a ver, ¿se entiende? Una vez que el Estado no está cubierto por un fundamento legal, directamente se va a la vía judicial. El artículo 9 habla del supuesto que acabo de señalar y habla de otro supuesto, si ustedes lo ven. ¿Quién no tiene el 9 ahí a mano? Se lo leo, doctor. El punto B dice usted, de poner de ejecución un acto estando pendiente de algún recurso administrativo de lo que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel o que, habiéndose resuelto, no hubiese sido notificado. Bueno, ¿qué pasa? Significa lo siguiente, que en ese caso, en términos analíticos, existe una declaración de voluntad y un acto, ¿no? Pero el orden jurídico establece que, por principio, los actos son, vamos a ver, tienen el carácter de ejecutorios. No es como en el derecho privado que si yo quiero hacer algo obligatorio a vos tengo que ir a la justicia si vos no querés. ¿Se entiende? Si vos no querés, tengo que ir a la justicia. Bueno, la administración es una presunción. Y se ejecuta. Ay, no, yo no quiero. No podríamos funcionar como sociedad. ¿Sí? Obviamente hay garantía y demás. Ahora, por lo tanto, a esto voy. Los recursos que se hacen sobre la acción no gozan, en principio, por regla general, de efectos suspensivos. ¿Sí? Pero hay determinadas situaciones en donde el ordenamiento dice, mira, si hay determinado acto, ¿sí? Y la persona recurre, ese acto se suspende. ¿Sí? En los supuestos de que la administración, no obstante ello, es decir, que el ordenamiento le obligue a abstenerse de ejecutar el acto cuando media un recurso y no obstante ello lo ejecuta, ¿sí? Lo equipara con una vía de hecho. ¿Se entiende? En sentido conceptual. Entonces, para el ordenamiento jurídico, de acuerdo al 9, un acto sancionado definitivo, el ordenamiento dispone los efectos suspensivos de los recursos, ¿sí? Se equipara a una vía de hecho administrativa. ¿Queda claro? Es otra manifestación del comportamiento estatal sin acto, sin título legal. Miles hay de esas. Yo siempre vuelvo a la anécdota, por ahí no la logro transmitir bien, la del hospital de Belgrano, me pareció tan maravilloso,
Le sancioné. No, maestro, o sea, 1789 en adelante, ¿cómo le vas a sancionar porque se te ocurrió? ¿Que eso es 2014? Claro. O sea, En la provincia, disculpe, profesor, en la provincia sé que pasa eso en cuanto a la 7647/74, que reúne todos los elementos para el tema del acto administrativo. bueno, vamos a encontrar millones de ejemplos de eso, sí. Y va diario. Porque otra cosa, después vamos a ver, pero hay actos que son palmariamente nulos, pero hay un acto, ¿sí? Y ahí ya es otra cosa. Estoy hablando de que no tiene acto este. Es el comportamiento ya, y listo. No que está mal fundamentado, que tiene un vicio, que no es competente. ¿Sí? Estamos hablando de algo desprovisto y nada. Bueno, hagamos estos últimos minutos, si me permiten, con un tema fundamental que ya vimos en la anterior, que es el silencio administrativo. ¿Sí? Porque siempre, tanto en la vía de hecho como en el acto, ¿sí? Estamos viendo, ya sea en una cuestión conjetural o declarativa, declarativa y en ejecución, siempre estamos viendo la administración en movimiento, ¿sí? Pero también sabemos que la inactividad, también, sobre todo cuando está articulada en el tiempo, genera efectos nocivos en los derechos y garantías de las personas, ¿sí? A ver, viene Malena y me pide un subsidio. No me la banco, Malena. Pero mirá que cumple con todos los requisitos legales. Y yo hago así con Brito. Si yo dicto el acto, se lo tengo que dar. Si no estoy en infracción. O ella me lo puede recurrir. O yo puedo decir, sí, te lo deniego. Y ella lo recurre. ¿Sí? Lo judicializa. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a embromar? ¿Qué hago? Precisamente, no hago nada. Lo meto en un cajón y lo dejo ahí que duerma. Que duerma. Y la administración es Orfeo, el dios griego del sueño. O sea que los dejan, ¿no? Que ustedes le despachan todo rápido, enseguida, ¿sí? Hacen peticiones e inmediatamente son resueltas en tiempo y forma, ¿sí o no? ¿Tienen esa...? No. O están más cerca muchas veces de Bombita Darín ahí en Relato Salvaje, no sé si la han visto. La voy a subir. Ayer dudé de subirlo o no. Cerca de Bombita, una vez casi prendo fuego de la... Bueno, estuve a punto de subir, lo voy a subir. 8 notas para si ustedes me permiten, igual, porque es medio, no es polémico, yo